En la historia del pop moderno, pocas bandas han logrado un impacto tan rápido y masivo como One Direction. Lo verdaderamente sorprendente no es solo el nivel de fama que alcanzaron, sino la forma en la que todo comenzó, sin un plan maestro, sin conocerse entre ellos y en realidad, sin siquiera la intención de formar una banda. Para entender este fenómeno global, hay que regresar al año 2010, al escenario de The X Factor, Reino Unido, un programa que buscaba descubrir nuevas estrellas musicales, pero que terminaría creando algo mucho más grande que un simple ganador. En ese momento, miles de jóvenes audicionaban con la esperanza de convertirse en solistas reconocidos, y entre ellos había 5 adolescentes que no tenían ninguna relación entre sí, pero que compartían un mismo sueño: triunfar en la música. Harry Styles, con apenas 16 años, trabajaba en una panadería y decidió audicionar cantando Isn't She Lovely de Stevie Wonder. Aunque su presentación no fue técnicamente perfecta, su carisma y seguridad natural llamaron inmediatamente la atención. Por otro lado, Liam Payne regresaba al programa después de haber sido rechazado 2 años antes, cuando Simon Cowell le sugirió volver con más experiencia. En 2010, su interpretación de Cry Me a River demostró que había evolucionado considerablemente como cantante. Desde Irlanda, Niall Horan se presentó con So Sick, mostrando un estilo más sencillo y cercano, acompañado de una personalidad relajada que conectaba fácilmente con el público. Louis Tomlinson, el mayor del grupo, con 18 años, eligió Hey There Delilah, destacando más por su actitud y presencia escénica que por su técnica vocal. Finalmente, Zayn Malik protagonizó uno de los momentos más tensos, ya que inicialmente dudó en presentarse debido a los nervios. Sin embargo, decidió cantar Let Me Love You, logrando una audición que dejó claro su potencial vocal. A pesar de estos momentos prometedores, ninguno de los 5 logró avanzar en la competencia como solista. Durante la etapa de Boot Camp fueron eliminados en la categoría individual, lo que en circunstancias normales habría significado el final de su participación en el programa. Sin embargo, los jueces percibieron algo poco común. Aunque individualmente no eran lo suficientemente fuertes frente a otros concursantes más experimentados, existía una compatibilidad evidente entre sus estilos, voces y personalidades. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría completamente el rumbo del programa. Aunque durante años se atribuyó la decisión únicamente a Simon Cowell, con el tiempo se ha reconocido que Nicole Scherzinger tuvo un papel clave al sugerir que estos 5 jóvenes podían funcionar mejor como grupo. La propuesta no solo implicaba darles una segunda oportunidad, sino también apostar por un formato que en ese momento no estaba garantizado como exitoso dentro del programa. Así, fueron llamados nuevamente y reunidos para formar una banda, a pesar de que prácticamente no se conocían entre sí. A partir de ese momento comenzaron una etapa de adaptación acelerada. Tenían apenas 2 semanas para construir una identidad grupal, ensayar presentaciones y desarrollar una química lo suficientemente creíble para el público. Fue en este contexto donde Harry Styles propuso el nombre One Direction, un concepto sencillo que reflejaba la idea de avanzar juntos hacia un mismo objetivo. Paralelamente, Simon Cowell asumió el rol de mentor del grupo y tomó una decisión estratégica fundamental. En lugar de moldearlos como una boy band tradicional con coreografías estrictas y una imagen altamente producida, apostó por resaltar su espontaneidad, su naturalidad y su dinámica como amigos. Esta elección resultó determinante. A medida que avanzaban en las galas en vivo de X Factor, Reino Unido, el grupo comenzó a destacar no solo por sus interpretaciones, sino por la autenticidad que transmitían. En un entorno donde muchos artistas buscaban perfección técnica, One Direction ofrecía algo distinto: cercanía, humor y una sensación de realidad que el público podía reconocer fácilmente. Su crecimiento fue evidente semana tras semana, convirtiéndose rápidamente en uno de los actos más comentados y seguidos del programa, especialmente en redes sociales, donde su popularidad comenzó a expandirse más allá de la televisión. Finalmente, el grupo llegó a la etapa final de la competencia y obtuvo el 3er lugar, un resultado que, lejos de representar un fracaso, terminó siendo una ventaja estratégica.
En muchos casos, no ganar el programa permite mayor libertad artística y menos restricciones contractuales inmediatas, lo que facilita el desarrollo de una carrera más sólida a largo plazo. Poco después de finalizar el programa, firmaron con el sello discográfico de Simon Cowell, iniciando formalmente su trayectoria profesional. Lo que siguió fue una evolución sin precedentes. En 2011 lanzaron su primer sencillo, What Makes You Beautiful, marcando el inicio de un fenómeno global que redefiniría el concepto de boy band en la era digital. Pero en ese momento, en 2010, todo era incertidumbre, presión y oportunidades que dependían de decisiones tomadas casi al instante. Lo que parecía una segunda oportunidad improvisada, en realidad fue el comienzo de una de las historias más importantes del pop contemporáneo. Si el inicio de One Direction fue inesperado, lo que vino después fue completamente imparable. En cuestión de meses pasaron de ser concursantes de The X Factor, Reino Unido, a convertirse en el nuevo rostro del pop mundial. El lanzamiento de su álbum debut, Up All Night, en 2011, no solo marcó el comienzo oficial de su carrera, cambió por completo las reglas del juego para las boy bands del siglo XXI. Lo que ocurrió a continuación fue descrito por muchos como una nueva invasión británica. Al igual que décadas antes con The Beatles, 5 jóvenes británicos lograron conquistar el mercado estadounidense casi de inmediato, algo extremadamente difícil para cualquier artista internacional. Su sencillo, What Makes You Beautiful, no solo se convirtió en un éxito global, sino que dominó las radios, las listas de popularidad y las plataformas digitales en múltiples países al mismo tiempo. En un momento donde la industria musical estaba en transición por el auge de Internet, One Direction entendió y aprovechó el poder de la viralidad como pocos artistas antes que ellos. El crecimiento fue tan acelerado que su realidad cambió prácticamente de la noche a la mañana. Pasaron de presentarse en recintos pequeños a embarcarse en giras internacionales masivas, enfrentándose a un nivel de fama que ni ellos mismos podían procesar. Las calles colapsaban con cada aparición pública, los aeropuertos se llenaban de fans y los conciertos se convertían en eventos caóticos donde la emoción colectiva rozaba lo incontrolable. No se trataba solo de música, era un fenómeno social en expansión. En 2012, con el lanzamiento de Take Me Home, la banda no solo confirmó que su éxito no era pasajero, sino que lo consolidó. Este segundo álbum perfeccionó su sonido pop, pegajoso, emocional y cuidadosamente producido para conectar con una audiencia global. Ya no eran una promesa, eran la boy band más grande de su generación, con una base de fans, las Directioners, que crecía de manera exponencial en cada continente. Pero si esos primeros años representaron el ascenso, el periodo entre 2013 y 2014 fue sin duda el punto de ebullición. Fue en este momento cuando One Direction dejó de ser percibido como un producto de televisión para convertirse en un fenómeno cultural de escala masiva. En 2013 estrenaron el documental This Is Us, que ofrecía una mirada íntima a sus vidas detrás del escenario. Lejos de la imagen perfecta, la película mostró el agotamiento, la presión constante y las dudas que enfrentaban, humanizando al grupo y fortaleciendo aún más la conexión emocional con sus fans. Paralelamente, su música comenzó a evolucionar. Con los álbumes Midnight Memories 2013 y 4 2014, la banda dio un giro importante hacia un sonido más maduro, incorporando influencias de pop, rock y folk. Este cambio no fue superficial. Los integrantes comenzaron a involucrarse activamente en la composición de sus canciones, lo que les permitió ganar credibilidad como artistas. Temas como Story of My Life y You and I demostraron una profundidad emocional y una capacidad interpretativa que rompía con la imagen inicial de boy band prefabricada. Ya no eran solo intérpretes, estaban construyendo su propia identidad musical. Este periodo también marcó el inicio de la llamada era de los estadios. En 2014, con la gira Where We Are Tour, One Direction alcanzó un nivel reservado solo para los artistas más grandes del mundo. Pasaron de presentarse en arenas cerradas a llenar estadios de fútbol con capacidades de hasta 80,000 personas por noche.
La magnitud de estos conciertos era abrumadora. El sonido de los fans gritando podía ser tan intenso que en ocasiones superaba al propio sistema de audio. Estar en uno de esos shows no era solo asistir a un concierto, era formar parte de una experiencia colectiva de una intensidad casi indescriptible. En este punto, la banda había alcanzado algo más que éxito comercial. Habían logrado una omnipresencia total. One Direction estaba en todas partes. No solo dominaban la música, sino también el cine, la moda y la comercialización. Libros, perfumes, productos oficiales, todo lo que tocaban se convertía en un éxito. Además, su presencia en redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter, redefinió la relación entre artistas y fans. Las Directioners no eran solo seguidoras, eran una comunidad organizada, capaz de posicionar tendencias globales, coordinar campañas y defender a la banda en tiempo real. Era uno de los primeros ejemplos de un fandom digital verdaderamente poderoso. Sin embargo, detrás de este éxito absoluto comenzaba a formarse una grieta, porque alcanzar la cima también tenía un costo. El ritmo de trabajo era brutal, un álbum nuevo cada año, giras mundiales continuas, promoción constante y prácticamente ningún espacio para la vida personal. Lo que desde fuera parecía un sueño, desde dentro comenzaba a sentirse como una presión constante e inescapable. Los integrantes ya no eran los adolescentes de 16 años que audicionaron en The X Factor, Reino Unido. Eran adultos jóvenes enfrentándose a una fama global bajo una exposición mediática permanente. Cada movimiento era observado, cada decisión era criticada y cada error se ampliaba a nivel mundial. Estaban viviendo en la cima del Everest musical, pero sin tiempo para detenerse a respirar. Este periodo 2013 y 2014 representa el punto máximo de One Direction, una combinación de éxito creativo, dominio global y una maquinaria industrial tan poderosa que inevitablemente comenzó a pasar factura. Fue un momento donde parecían imparables, pero también donde se sembraron las primeras señales de desgaste. Porque la historia de One Direction no es solo la de un ascenso meteórico, sino también la de lo que ocurre cuando el éxito llega demasiado rápido, demasiado fuerte y no se detiene. Y aunque en ese momento el mundo los veía como invencibles, la realidad era muy distinta. Lo que vendría después cambiaría todo. Si el ascenso de One Direction fue vertiginoso, su desenlace fue todo lo contrario. No hubo un gran anuncio con fuegos artificiales, ni una última gira de despedida que marcara el final de una era. En cambio, lo que ocurrió fue un proceso silencioso, casi inevitable, un desgaste acumulado que con el tiempo hizo imposible continuar. Para entender el final de la banda, no hay que buscar un escándalo o una pelea explosiva, sino observar cómo la presión constante fue deshaciendo lentamente la estructura que los mantenía unidos. El primer punto de quiebre llegó el 25 de marzo de 2015, cuando Zayn Malik anunció oficialmente su salida del grupo en medio de la gira On the Road Again. La noticia sacudió por completo a los fans y al mundo del entretenimiento. La versión oficial hablaba de estrés y de su deseo de llevar una vida más normal, lejos del escrutinio público. Sin embargo, con el paso de los años, se hizo evidente que la situación era más profunda. Zayn ya no se sentía identificado ni con el estilo musical que la banda estaba obligada a seguir, ni con el ritmo de vida agotador que implicaba ser parte de One Direction. Su salida no solo significó la pérdida de una voz clave, sino también la ruptura de una idea que parecía inquebrantable, que los 5 permanecerían juntos pase lo que pase. A pesar del impacto, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson decidieron continuar. Contra todo pronóstico, lanzaron en noviembre de 2015 el álbum Made in the AM, un proyecto que hoy, en retrospectiva, se siente como una despedida cuidadosamente disfrazadas. Canciones como History funcionan casi como una carta directa a sus fans, reconociendo el recorrido compartido y dejando entrever que el final estaba cerca. Musicalmente, el álbum reflejaba una mayor libertad creativa, como si por primera vez no estuvieran completamente atados a las expectativas comerciales que habían definido sus primeros años. Meses antes, en agosto de 2015, ya se había anunciado que la banda tomaría un descanso indefinido a partir de 2016.
La decisión fue presentada como una pausa temporal de aproximadamente 18 meses para que cada integrante pudiera enfocarse en proyectos individuales. Sin embargo, esta elección fue también una estrategia cuidadosamente pensada. Evitar la palabra separación permitió proteger tanto el valor de la marca como la estabilidad emocional de los fans. En la práctica, ese descanso se convirtió en el cierre definitivo de la banda, aunque nunca se formalizara de manera contundente. El final como tal fue sorprendentemente discreto. Su última aparición importante ocurrió en la final de The X Factor Reino Unido en diciembre de 2015, el mismo programa donde todo había comenzado 5 años antes. No hubo una gira final ni una conferencia anunciando su disolución, simplemente los compromisos contractuales se cumplieron, las agendas se vaciaron y el silencio tomó su lugar. Fue un cierre anticlimático para un fenómeno que había dominado el mundo, pero también un reflejo honesto del estado en el que se encontraban. Para comprender por qué el desenlace fue así, hay que mirar más allá de los eventos y analizar las causas profundas. Durante años, One Direction funcionó como una maquinaria perfectamente sincronizada, impulsada en gran parte por la visión de Simon Cowell y el sistema de la industria musical. En sus inicios, los integrantes tenían poco control sobre su música, su imagen y su agenda. Eran parte de una estructura diseñada para maximizar el éxito comercial, lo que implicaba seguir fórmulas específicas y mantener un ritmo de producción constante. Con el tiempo, esa falta de control comenzó a generar frustración. A medida que crecían como artistas, cada uno desarrolló intereses musicales propios, pasando por el rock clásico y el pop alternativo. Aunque en álbumes como Midnight Memories y Fall lograron cierta libertad creativa, esa apertura llegó tarde y, en cierto modo, evidenció lo que no habían podido ser durante sus primeros años. Esa realización alimentó el deseo de explorar caminos individuales, fuera de las limitaciones de la banda. Sin embargo, el factor más determinante fue el agotamiento extremo. Durante 5 años consecutivos, el grupo vivió en un ciclo constante de grabaciones, giras mundiales y promoción. No había pausas reales. No había tiempo para procesar la fama, para descansar o para construir una vida personal. Liam Payne habló en múltiples ocasiones sobre el impacto que este ritmo tuvo en su salud mental, mencionando episodios de ansiedad y una sensación constante de presión. Lo que desde fuera parecía un sueño, desde dentro era una rutina insostenible. A esto se sumaba un elemento inevitable, la madurez. Los 5 comenzaron siendo adolescentes y para 2015 eran adultos jóvenes con identidades, intereses y objetivos distintos. Intentar mantener una sola dirección artística para 5 personas que evolucionaban de manera diferente se volvió cada vez más complicado. La salida de Zayn actuó como un efecto dominó. No fue la única causa del final, pero sí el detonante que aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Su decisión demostró que era posible salir y sobrevivir fuera del grupo. A diferencia de otras bandas históricas como The Virus o Oasis, cuyo final estuvo marcado por conflictos internos evidentes, One Direction no se separó por odio o rivalidad. Los propios integrantes han dejado claro que su relación personal siempre fue genuina. El problema no era la amistad, era el contexto. La presión externa, los contratos, la exposición mediática constante y las expectativas globales estaban empezando a afectar su bienestar individual. En ese sentido, el final de One Direction no fue un fracaso, fue una decisión de supervivencia. Fue el momento en el que 5 jóvenes que habían pasado de ser desconocidos a íconos globales en tiempo récord, eligieron detenerse antes de romperse por completo. Fue una salida silenciosa, pero también profundamente humana. Porque no todas las historias terminan con un gran espectáculo, algunas terminan cuando ya no queda otra opción más que parar. Y en el caso de One Direction, ese final no fue el fin de algo, sino el inicio de 5 caminos completamente nuevos. El fenómeno terminó, pero la historia apenas se transformó. Después del silencio que marcó el descanso indefinido de One Direction, no hubo un vacío, hubo una transformación. Por primera vez desde 2010, los 5 integrantes tuvieron la oportunidad de descubrir quiénes eran fuera del grupo, sin la presión constante de representar una marca global. Lo que siguió no fue una simple separación de caminos,
sino la construcción de 5 identidades artísticas completamente distintas, cada una reflejando lo que durante años había estado contenido. Harry Styles fue sin duda quien logró la transición más impactante a nivel cultural. Su carrera como solista no se limitó a continuar el éxito comercial, sino que redefinió por completo su imagen. Se alejó del pop convencional para abrazar un sonido influenciado por el rock suave, el pop psicodélico y la estética de los años 70. Con claras referencias a figuras como David Bowie y Fleetwood Mac, álbumes como Fine Line y Harry House no solo fueron éxitos de ventas, sino también de crítica, llevándolo a ganar múltiples premios incluyendo Grammys. Paralelamente, su impacto trascendió la música. Se convirtió en un ícono de la moda contemporánea, desafiando normas de género y expandió su presencia al cine, con participaciones en Don't Worry Darling, consolidándose como una figura global multifacética. Por otro lado, Niall tomó un camino mucho más íntimo y coherente con su esencia. Su música se mantuvo fiel a un estilo pop, folk y acústico, influenciado por artistas como Ed Sheeran y Eagles. Con álbumes como Flicker, Heartbreak, Weather y The Show, construyó una carrera sólida y constante, lejos del ruido mediático excesivo. Además, logró conectar con nuevas audiencias al convertirse en coach en The Voice, donde destacó por su cercanía, sentido del humor y capacidad para guiar a nuevos talentos. Louis Tomlinson eligió un camino diferente, más independiente y enfocado en la autenticidad. Su música se inclinó hacia el indie rock y el Britpop, alejándose deliberadamente del sonido comercial que caracterizó a la banda en sus inicios. Proyectos como Walls y Fate in the Future muestran una identidad más cruda, más personal, más allá de la música. Louis fortaleció su relación con sus fans, organizando incluso su propio festival, Away From Home, lo que refleja una implicación directa en la producción y en la experiencia en vivo, algo poco común para artistas de su nivel. El caso de Zayn Malik fue quizás el más radical en términos acústicos y artísticos. Tras su salida anticipada del grupo, marcó una ruptura total con el sonido de One Direction. Su primer álbum, Mind of Mine, fue una declaración clara de intenciones, un enfoque hacia el R&B, el soul y sonidos más oscuros y experimentales. A lo largo de su carrera, Zayn ha mantenido un perfil bajo, alejado del foco mediático constante, priorizando proyectos más personales y emocionales. Trabajos como Rome Under the Stairs reflejan una exploración introspectiva, mostrando una faceta artística más compleja y menos comercial. Finalmente, Liam Payne optó por un camino orientado al pop urbano y las colaboraciones internacionales. Su enfoque se centró en el dance pop y en la producción musical, participando activamente en la creación de su propio sonido. Lanzó varios sencillos exitosos, posicionándose dentro de un estilo más cercano a las tendencias globales del momento. Liam siempre fue reconocido por su energía en el escenario y su versatilidad vocal, cualidades que lo mantuvieron vigente tras la separación del grupo. Sin embargo, en medio de estas trayectorias individuales, ocurrió un evento que marcaría para siempre la historia de One Direction. El 16 de octubre de 2024, Liam Payne falleció a los 31 años en Casa Sur, Palermo, tras caer desde el balcón de su habitación. El informe oficial determinó que la causa fue un politraumatismo derivado del impacto, acompañado de hemorragias internas y externas. Las investigaciones posteriores incluyeron estudios toxicológicos para esclarecer el contexto del incidente, generando una profunda conmoción tanto en la industria musical como en millones de fans alrededor del mundo. La noticia no solo representó la pérdida de un artista, sino el cierre definitivo de una etapa. Cualquier posibilidad de reunión del grupo original quedó en ese momento completamente descartada. La reacción de sus excompañeros fue inmediata. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik emitieron un comunicado conjunto, algo poco habitual, donde expresaron su devastación y describieron a Liam como un hermano, cuya pérdida era imposible de procesar en ese momento. Más allá del mensaje colectivo, cada uno compartió palabras personales que reflejaban una conexión profunda, forjada durante años de convivencia intensa.
Louis habló de la cercanía que compartían y de su intención de mantener vivo el recuerdo de Liam para su hijo. Harry destacó su energía, su generosidad y su capacidad para hacer felices a los demás. Zayn, en un mensaje especialmente vulnerable, reconoció lo importante que había sido Liam en momentos difíciles de su vida. Y Niall, profundamente afectado, recordó el último encuentro que habían tenido días antes, resaltando lo inesperado y doloroso de la pérdida. La historia de One Direction no terminó con un gran final sobre el escenario, terminó con algo mucho más real. 5 jóvenes que crecieron demasiado rápido, que vivieron una experiencia irrepetible y que al final tuvieron que aprender a reconstruirse como individuos. El fenómeno global se transformó en historias personales. La banda desapareció, pero su impacto sigue presente. Y quizás esa era la verdadera medida de lo que fueron. No solo una boy band, sino un momento en la historia que millones de personas nunca van a olvidar.